glándula suprarrenal. Casi siempre estos son efectivos porque bloquean la producción del cortisol. Entonces, su principal acción o su principal efecto va a ser con la producción directamente en un adenoma o en un proceso de síndrome de Cushing. En la enfermedad de Cushing no tienen efecto sobre el tumor. El tumor sigue creciendo, el tumor sigue produciendo ACTH, no tienen efecto sobre el tumor. O sea, hipofisario no hay ningún efecto. Vámonos a la siguiente. Estos inhibidores de esteroidogénesis, principalmente está el ketoconazol y sus derivados, itraconazol y fluconazol, aunque el ketoconazol es el más potente. Ketoconazol prácticamente es muy difícil que lo consigan ahorita en el mercado, es muy económico, muy barato. Lo pueden conseguir a lo mejor en genéricos en algunas farmacias. Ketoconazol viene en tabletas de 500 miligramos. Tiene un rápido inicio de acción, disminuye la producción de la detección de cortisol libre en orina hasta en un 70% de los pacientes con enfermedad de Cushing. La desventaja es que son hepatotóxicos, así es que hay que tener cuidado porque son hepatotóxicos. Y en aquellos pacientes que tengan problema hepático, pues hay que tener cuidado sobre las dosis que se administran. Y hay que estar vigilando siempre con perfiles hepáticos la función y el grado de inflamación hipofisaria. Hay que ver las interacciones que puedan tener con otros fármacos, droga-droga. Entonces, esto es algo muy importante porque se tiene que tomar en cuenta para ajustar las dosis terapéuticas de este fármaco. Síntomas que puede traer son a nivel gastrointestinal, como náusea, vómito, diarrea, todo eso lo puede traer, lo puede provocar, sobre todo la náusea y el vómito, que pueden llegar a ser muy importantes como efectos gastrointestinales secundarios. Eso es prácticamente de todos los imidazólicos. Puede haber cefalea y en algunos casos puede provocar somnolencia. Entonces, hay que tener en cuenta este fármaco con estos cuidados al estarlo administrando. La siguiente, pero ketoconazol es el más económico y el que tenemos más a la mano. Otro de los que tenemos como inhibidores de esteroidogénesis es la metirapona. Metirapona inhibe principalmente a la enzima 11-beta hidroxilasa. Por lo tanto, al inhibir la enzima 11-beta hidroxilasa, se está desviando toda la producción. Si puedes aumentar allí sí, perfecto, ese flujograma. La 11-beta hidroxilasa es la enzima que está ahí cruzada y por lo tanto, cuando los precursores de los esteroides no encuentran esa enzima, pues se van acumulando y se van yendo hacia donde creen, hacia la línea de andrógenos. Entonces, este tipo de fármacos que inhiben esta enzima
que es la enzima que se ve afectada en la hiperplasia suprarrenal, este tipo de fármacos van a provocar un incremento en el acúmulo de andrógenos en el paciente. Entonces producen androgenismo. Ahora sí, si quieres, regresamos al tamaño normal. Entonces, esto puede acumular los precursores de cortisol y de mineralocorticoides y desviar todo hacia la línea de androgénica. Pero es una buena, es un buen fármaco que provoca este tipo de bloqueo. La siguiente. Otros son el etomidato, que se utiliza principalmente en situaciones urgentes porque es de muy rápida acción. No son fáciles de encontrar. De hecho, la metirapona la tienes que conseguir ni siquiera en Estados Unidos, en Europa. El etomidato tampoco, pero produce un control muy rápido de cortisol, de los niveles de cortisol sérico. Tiene esa gran ventaja. Siguiente. Ahora, esos son los agentes bloqueantes. De estos, pues, quédense principalmente que el que tenemos a la mano es el ketoconazol o sus derivados, itraconazol o fluconazol, que también no ejercen un efecto tan potente en el bloqueo de esteroidogénesis, pero son efectivos. Entonces, bueno, esa es una buena opción. Y económica, sobre todo, porque por muy caros que puedan estar aquí, no se comparan los costos a los otros fármacos tratantes. En el caso de los agentes adrenolíticos, estos principalmente, sobre todo el mitotane, que es el agente adrenolítico mejor estudiado y el aprobado por la FDA, la Federación de la Administración Federal de Drogas en Estados Unidos y Alimentos, está indicado única y exclusivamente para el tratamiento del carcinoma de la corteza suprarrenal. No está aprobado para tratamiento con síndrome de Cushing. Entonces, el mitotane toma una fuerza importante en aquellos pacientes que tengan un carcinoma suprarrenal. ¿Ok? Este es un agente citotóxico para la corteza adrenal y va a bloquear varios pasos de la esteroidogénesis. Es efectivo en el 80% de los pacientes, pero no empieza su acción inmediatamente, sino es más lenta. De 2 a 3 semanas se va a empezar a ver acción o efectos de este medicamento. Principalmente los efectos secundarios que el paciente tiene son gastrointestinales, neurológicos y teratogénicos. Por eso no se debe de utilizar en pacientes embarazadas. O pensar si está con un carcinoma suprarrenal en un aborto terapéutico para el inicio de este tipo de tratamiento. Requiere una monitorización muy estrecha el uso de este fármaco, precisamente sobre todo por la neurotoxicidad, que puede llegar a provocar polineuropatía principalmente. Siguiente, mitotane, cáncer. Luego ya pasamos al grupo de los antagonistas de los receptores de glucocorticoides a nivel del tejido periférico, donde está el mifepristone.
El mifepristone es un medicamento que inicialmente se aceptó para el tratamiento de la hiperglicemia en el Cushing endógeno, en aquellos que no eran candidatos quirúrgicos y que había fallado la cirugía. Se había iniciado su uso como receptor de hormonas femeninas, un antagonista del receptor de progesterona. Pero se apreció que también tenía afinidad por los receptores de glucocorticoides a dosis más altas. Entonces, bueno, pues esta puede ser una buena opción. Siguiente. El mifepristone mejora notablemente 3 aspectos importantes del Cushing. El control metabólico, glucémico sobre todo, porque el paciente va a tener una resistencia muy importante a la insulina. El peso lo controla y controla el estado emocional y mental del paciente. ¿Sí? Porque el exceso de glucocorticoides puede llegar a provocar psicosis. Entonces eso es algo muy importante. ¿Ok? Vámonos a la siguiente. Las desventajas de este medicamento es que no puede en un momento dado medir de manera, ¿cómo se dice? Continua, pues, los niveles de cortisol y ACTH. Entonces es algo, porque salen costosos, son estudios costosos. Entonces se tiene que estar midiendo esto, pero es un costo adicional. Este también puede llegar a provocar, al no tener efecto sobre hipófisis, un aumento del crecimiento del tumor hipofisario. Entonces, se tiene que iniciar a una dosis baja y de ahí titularse a dosis más altas para poder obtener la dosis óptima que requiere el paciente para su tratamiento. Siguiente. Entonces, aquí están todos los medicamentos que se han venido aprobando. Desde los 50 el tratamiento inicial categórico fue la adrenalectomía bilateral en 1950, hace más de 70 años. Y en la década de los 60 se empezó a usar metirapona para enfermedad de Cushing y para Cushing. Asimismo, en la década de los 70 se descubrió el ketoconazol y se empezó a apreciar que tenía cierto efecto inhibidor de la esteroidogénesis en los 80, 10 años después. También en los 80 nacen el mitotane y se descubre la cabergolina. En los 60 fue cuando se descubrió el etomidato, pero fue hasta los 90 cuando se reportaron la utilidad del etomidato en enfermedad de Cushing. ¿Sí? Y la cabergolina fue hasta la década de los 90 donde se empezó a utilizar para tratamiento de hiperprolactinemia. Y fue en la primera década del año 2000 donde se empezó a utilizar y dar aprobación para uso en enfermedad de Cushing. El mifepristone fue aprobado hace apenas menos de 10 años y el pasirriotide, exactamente igual, ambos
para enfermedad de Cushing y más los nuevos medicamentos que están en investigación. Siguiente. Estos casos me parecen muy interesantes porque son casos problema. Así es que vamos a leerlos. Juanjo, por favor, ¿nos puedes leer este caso? Sí, doctor. Es un paciente masculino, de 58 años con un incidentaloma adrenal de 3.5 centímetros. Tiene una evaluación previa de 2 años con hipersecreción hormonal, con, el endocrinólogo reportó resultados normales de creatinina. No, perdón. Resultados normales, sí, de cortisol. De cortisol, supongo que fue en orina. De 24 horas, sí, cortisol libre en orina en 24 horas. Y la medición fue de 45 microgramos. Así es. Después... Pero no reportó creatinina, o sea, no estaba disponible el valor de creatinina. Dijimos que en la prueba de cortisol libre urinario se tiene que reportar la creatinina. Sí, que la creatinina se encuentre también por arriba de 35 miligramos en orina de 24 horas para pensar que ese riñón está funcionando adecuadamente. ¿Ok? Síguele, Juanjo. Después reportó Ganancia de peso central. La HTN, ¿qué sería? Hipertensión. Okay. Hipertensión y un diagnóstico de hipogonadismo. Entonces, ese paciente al principio no era hipertenso y no tenía hipogonadismo, pero con el tiempo fue ganando peso, se le detectó hipertensión y se detectó falla gonadal. Bien, ¿qué más sigue? Se repitió el test y se observó que ya se incrementó los valores de cortisol en orina, que pasaron desde los 45 hasta los 247 y volvió a repetir y volvió a aumentar de 247 a 356. Después también midió la saliva. Sí fue, antes de eso es overnight. ¿Esa prueba cuál era, doctor? La segunda. La prueba de dexametasona, el bloqueo, la inhibición de dexametasona con 1 miligramo de dexametasona en la noche, ¿sí? Y el reporte de cortisol fue de 4.9 microgramos por decilitro. ¿Recuerdan cuál era el valor de corte? Sí, doctor, 5. No. Encontré arriba que tiene menor de 5 microgramos sobre decilitro es normal y superior a 10 microgramos sobre decilitro es... Era 1.8. 1.8 para aumentar sensibilidad. ¿Te acuerdas, Ángel? Sí. Que habíamos dicho 5, sí, porque te incrementa el hecho de aumentar el valor, te disminuye la sensibilidad y entonces se bajó el punto de corte a 1.8 para tener una sensibilidad de más del 98%. Entonces 4.9 pues está por arriba de 1.8. ¿Ok? Entonces el valor, al ser más estrictos, pues el valor toma una sensibilidad mayor. Entonces un paciente que ya tiene
2 cortisoles urinarios elevados, bastante elevados, 247 y 356, una prueba de inhibición de dexametasona nocturna de 1 miligramo negativa, no la inhibió, se mantiene en 4.9, y un cortisol salival de medianoche en serie de 3 tomas, 2 de esas 3 estuvieron elevadas. Entonces, este paciente con incidentaloma adrenal de 3.5 centímetros, que es un tumor grande. Las adrenales son chiquitas. Medirán 4,5 a 5 centímetros de diámetro mayor. Y el tumor mide 3.5, pues es un tumor que ocupa un área bastante grande de la glándula. Entonces, en este caso, el paciente es diagnosticado con síndrome de Cushing y tiene una masa adrenal conocida, que lo más seguro es que esa masa es la productora de síndrome de Cushing. ¿Sí? Es con estos estudios un diagnóstico de Cushing. Y luego vamos a ver, lo primero es hacer el diagnóstico y luego después ponerle el apellido, si es dependiente o independiente de ACTH. Adelante, Lalo. Aquí está la tomografía computada de abdomen. La flecha marca el tumor enorme en la suprarrenal. Siguiente. Ahora sí, entonces se hace el diagnóstico de Cushing y después se ve si es dependiente o independiente de ACTH. Y entonces se realiza ACTH y la ACTH está. ¿Cómo está, Ángel? Menor de lo que debería. Entonces, ¿qué significa eso? Que no es dependiente de ACTH. Que no es dependiente. Sí, que no es dependiente, o sea, es independiente de ACTH. La ACTH está bloqueada. Está inhibida ACTH. Entonces es un tumor autónomo y esto nos confirma que esa masa adrenal es la causante del Cushing. ¿Sí? ¿Queda claro para todos? Doctor, una pregunta. Sí, Felipe. Sí, si ya sabemos que tenemos una masa adrenal, pues es intuitivo, ¿no? Pensar que es independiente de ACTH o puede ser que haya una masa y sea pues Por dependiente. supuesto, por supuesto. Ah, ok. Aquí no infieras nada, más vale tener los pelos de la burra en la mano. De la burra, ¿eh? No de otra cosa. No se te va a ocurrir, Felipe. Ok. Entonces, sí, podemos inferir que esa masa es lo lógico, pero ¿y qué tal si el incidentaloma no es más que incidentaloma y es un tumor no funcional de adrenal? Y el paciente tiene otro tipo de lesión. Entonces, por eso se mide ACTH. Cortisol alto, bastante alto, y se mide ACTH y la ACTH baja. Entonces, eso hace el diagnóstico de un síndrome de Cushing independiente de ACTH. Y ahora sí se procede a realizar la adrenalectomía, que ahora ya hay la manera de hacerla laparoscópica. Si se quiere, se puede iniciar primero un tratamiento médico de un inhibidor de esteroidogénesis, le pueden dar ketoconazol, o sea, derivados de los imidazólicos,
para disminuir con esto un poco la producción del cortisol antes de la realización de la cirugía y luego ya quitar la glándula. ¿Por qué? Porque al inhibir la producción de esteroides por la glándula que esté afectada, acuérdense que tenemos otra glándula. La otra glándula sí va a estar regida por el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Entonces, ¿cómo va a estar la glándula contralateral sana, la que no tiene el tumor? ¿Cómo se imaginan? Tú mismo, Felipe. Pues estaría atrófica. Pues cuando menos está bloqueada, ¿verdad? Esperemos que no esté atrófica, pero cuando menos está bloqueada. Entonces, al momento que quitas la suprarrenal afectada y que eliminas por completo la producción súbitamente de cortisol, provocas una crisis addisoniana. Porque la otra glándula está dormida, no produce cortisol, no va automáticamente a producir cortisol. Entonces, al ir bloqueando la producción de esteroides primero con fármacos, vas disminuyendo la cantidad de cortisol en sangre y va empezando a elevarse la producción de CRH por hipotálamo, ACTH por hipófisis y empieza a estimular a la otra glándula para que vaya despertándose. Y por lo tanto, al momento de hacer la adrenalectomía, se quita y entonces tienes menos riesgo de que la paciente o el paciente presenten una crisis addisoniana. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? Luis Guillermo, Francisco, Felipe. Doctor, yo tengo una duda. A ver. Habíamos visto en la diapositiva del cortisol libre que no debería ser indicado para pacientes con incidentaloma. Ahí, pues... Por eso se realizó la prueba de inhibición con dexametasona y la prueba salival. Sí, por eso se le realizaron esos. Ok. Había 2 alterados, pero si no, no tenía caso que se le hicieran la prueba de inhibición de dexametasona. Precisamente porque fue un descubrimiento, un hallazgo tomográfico. ¿Alguien más? O sea, aquí la idea es que se puede hacer el cortisol urinario libre, pero confírmelo con otra prueba. ¿Sí? ¿Me explico? No se base nada más con eso. ¿Por qué? Porque los incidentalomas no tienen cuadro clínico muy manifiesto. Por eso se les llama incidentalomas, porque el cuadro clínico no es franco o claro. ¿Sí? ¿Ahora sí quedó más o menos claro todo? Doctor, Sí, Luis. ¿podría repetir cómo se llega a una crisis addisoniana? ¿Cómo se llega? Sí. A ver, Ángel, ¿te quedó claro cómo podría llegar a producirse una crisis addisoniana? Un poco. Habíamos dicho que la otra porción de la glándula. La glándula contralateral, no otra porción. Perdón, la glándula contralateral se iba no a encontrar atrófica, pero sí se iba a encontrar menos Inhibida, va a estar inhibida. en relación a la propia glándula contralateral que habíamos mencionado, que sí iba a estar hiperactiva. Me parece que
¿Quedó? Sí, ¿y por qué se encuentra inhibida? Tampoco no lo entendí. Eso sí, no lo entendí. No, entonces, ¿por qué me dijeron que todo había quedado claro? Qué bueno que preguntaste, Luis. La glándula contralateral, que no tiene el tumor, que no es autónoma, depende de la estimulación de ACTH, eso es lógico. Si la ACTH está inhibida, ya vimos ahí en el resultado que la ACTH está muy baja, entonces la ACTH está inhibida. Esa ACTH se requiere para estimular a la glándula sana. Si está bloqueada o está en muy baja proporción, pues la glándula sana no es estimulada y por lo tanto no produce cortisol. Por eso está bloqueada o inhibida, porque la ACTH está muy baja. ¿Sí, Luis? Entonces, si tú operas al paciente sin dar un tratamiento previo, le quitas la suprarrenal con el tumor, la suprarrenal autónoma, la producción de cortisol que únicamente se lleva a cabo por ese tumor cae a cero. La otra glándula está inhibida, no se despierta inmediatamente. Entonces hay una ausencia total de esteroides y el paciente cae en crisis edisoniana, que es una emergencia que puede poner en riesgo la vida, lo puede matar al paciente. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, si se opera un paciente de una adrenalectomía por un tumor y no se tuvo la precaución o no se pudo inhibir esteroidogénesis anterior antes de la cirugía, hay que suministrar corticoides con disminución progresiva de los corticoides para que vaya elevándose ACTH y se vaya estimulando la glándula sana. Se vaya empezando a estimular la glándula sana para que vuelva a trabajar. ¿Ahora sí queda claro? Sí, doctor. Ahora. Hay fármacos que estimulan la producción natural de glucocorticoides. O sea, por ejemplo, ahorita que menciona que llega un punto donde si no se trató, la producción de cortisol, por así decirlo, llega a cero. A partir de ahí nosotros administraríamos propiamente los glucocorticoides nada más, o hay algún... No, nada más glucocorticoides, no hay un fármaco estimulador. El estimulador viene siendo ACTH. Uh-huh. Pero, entonces, doctor, hay pruebas, se utiliza el ACTH para pruebas diagnósticas, nada más en el caso de Addison, pero nada más para pruebas diagnósticas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién hablaba? Yo, pero en ese caso, por ejemplo, en el caso de que hayamos ya pues tenido una crisis addisoniana con nuestro paciente, sería contraproducente darle corticosteroides porque inhibiríamos más la glándula que está sana. No quiero que se queden con esa idea. La crisis addisoniana es por ausencia de esteroides. Es un paciente y un cuerpo que está muy acostumbrado a tener una concentración incrementada de esteroides. Si tú te la quitas inmediatamente, provocas deprivación y el paciente se muere, ¿eh? Se te llega a morir por ausencia de esteroides. ¿Sí? Eso pasa hasta en los Cushing iatrogénicos, que están súper acostumbrados a administrarse esteroides en forma crónica. No lo puedes retirar de manera súbita porque lo matas. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Como la otra glándula está inhibida por completo, tienes que administrar esteroides porque los necesita para seguir vivo el paciente, pero vas a ir disminuyendo
la dosis del esteroide progresivamente para que vaya incrementándose ACTH y estimule a la otra glándula. ¿Qué es lo que haces si antes de la cirugía, en el caso de un tumor, de un Cushing, le bloqueas primero la producción de cortisol? Pues entonces al ir bloqueando la producción de cortisol, si producía, por decirte, es un ejemplo burdo, pero si producía 300 microgramos de cortisol por día y se bloquea y se empieza a bloquear y empieza a disminuir a 250, a 200, a 150. Entonces, la cantidad va disminuyendo y la ACTH empieza a subir. Si ACTH estaba en 1 y luego ya subía a 1,5 y luego a 2, conforme vaya incrementando la ACTH, va a empezar a estimular a la glándula contraria. Entonces, esa es la idea de primero hacer o utilizar bloqueadores de esteroidogénesis antes de la cirugía. ¿Cuánto tiempo? Pues probablemente 3, 4 semanas previas a la cirugía para poder obtener un nivel de ACTH mejor o mayor para que se estimule la otra glándula. Sí, porque el bloqueo del ACTH es la gran concentración de corticoides que se tienen en sangre. Entonces, al momento de retirar la glándula, que ya retiras los bloqueadores de esteroidogénesis y puedes dejar una dosis pequeña de glucocorticoides exógenos, ¿sí? Que los vas a retirar en un tiempo más corto, pero ya no a dosis ni a tiempos más prolongados como cuando no haces absolutamente nada, porque ya tienes un nivel de ACTH mucho más alto que va a estimular más directamente a la glándula suprarrenal normal. ¿Sí? ¿Ahora sí me explico? ¿Queda un poquito más claro? Sí, doctor, gracias. Ándale. Daniela, ¿sí queda más claro? ¿Sí? Karen. Yo tenía una duda, pero, ay, no sé. ¿Cuál? Bueno, estábamos diciendo que la metirapona produce un aumento en el acúmulo de andrógenos. Entonces, el paciente que tiene Cushing, o mejor dicho, la paciente puede tener hirsutismo. ¿Ese medicamento no puede empeorarlo? Sí, por supuesto. Sí, sí lo puede empeorar. Por eso no sería un medicamento de elección de primera línea. Ok, gracias. Aunque generalmente cuando hay hirsutismo, el paciente o la paciente puede tener más datos o estar cursando con un carcinoma suprarrenal. Porque es el que generalmente también produce un aumento de andrógenos. ¿Alguna otra duda, muchachos? Por favor. Por eso me gusta esta presentación porque trae casos así que se pueden discutir para que quede todo más claro. ¿Alguna otra duda, chicos? Jóvenes, señoritas. David, Felipe, ¿queda claro? Sí, doctor. Sí, sí, Michelle. Sí, Gloria. Lalo, ¿alguna duda? Juanjo. ¿No? Perfecto. Andrea, Gloria, Ángel. ¿Tú que traes el espíritu escolar hasta en el occipucio? El carcinoma que acaba de mencionar, el carcinoma adrenal, o sea, si ya tenemos confirmado que efectivamente es un carcinoma adrenal,
se extraería como tal todo el tumor, o sea, toda la masa Sí. adrenal, o sea, toda la masa. Todo, y inclusive tejido graso circundante y si está infiltrando riñón hasta el polo superior del riñón. Si hay ganglios, ahí también se resecan. Mucho cuidado en el manejo de esos tumores. Primero se pinzan para la adrenalectomía, se bloquea el flujo venoso. Primero se tiene que pinzar ese y después el flujo arterial. Entonces, en un primer tiempo se hace un clamp venoso. ¿Por qué? Porque si aplicaras primero el clamp arterial, la misma isquemia del tumor libera mayor cantidad de hormonas y puede provocar una crisis o, en el caso del cáncer, diseminación de células. Entonces, haces el clamp venoso para que la diseminación sea menor y la liberación de hormonas también no sea menor, no sea mayor, porque bloqueas el flujo sanguíneo de salida. Entonces, pinzas primero vena e inmediatamente después pinzas arteria. Y luego ya cortas, haces la disección, cierras vasos sanguíneos y sacas la glándula. Pero se tiene que hacer primero un clamp venoso y después un clamp arterial. Tiene que ser en un periodo relativamente corto, ¿no, doctor? Sí, rapidísimo. Pero es primero el clamp venoso y luego el clamp arterial. Sí, cirugía endocrinológica es muy interesante, es bonita. Generalmente suprarrenales las manejan los urólogos, pero hay una subespecialidad de cirugía que es la cirugía endocrinológica. Y el cirujano endocrinológico, que no hay muchos, se encarga precisamente del manejo quirúrgico de los tumores de origen endocrinológico. ¿Dudas? ¿Más dudas? Ya nos pasamos de la hora, ¿tienen clase, no? Ok, gracias, nos vemos el lunes. Hay otros 2 casitos que me gustaría que también termináramos de revisar, porque son casos ahí importantes y empezamos a ver todo esto. Yo creo que vamos a buen tiempo y a buen ritmo. Sobre todo quiero que les quede claro, no verlo todo a matacaballo y que queden dudas y muchas lagunas, pues no es conveniente.